y cómo están disfrutando como familia. Créame que eso es una gran bendición, pero una gran bendición ya en estos tiempos tan complicados y difíciles de desintegración, porque lamentablemente hay una desintegración, usted lo sabe, no se lo tengo que estar diciendo, en la realidad donde usted se mueve, una desintegración pero muy fuerte, y ver cómo personas y cómo familias están disfrutando, o sea, muy sanamente, o sea, con mucha libertad. Créame que a mí, en lo muy personal, me complace mucho y disfruto mucho ver eso. Creo que para mí esa es mi satisfacción de todos estos tiempos. Por eso para nosotros lo primero, o sea, les marcamos los objetivos. Lo primero, o sea, es espiritual y recreativo, ¿sí? Nosotros venimos a Acapulco pues para disfrutar Acapulco, ¿no? Si no, pues nos vamos a la Marquesa o nos vamos a un, donde se encierran los monjes, o sea, no, pues venimos a Acapulco para disfrutar algo recreativo. Pero para poder disfrutar eso, nosotros partimos de lo espiritual, de realmente darle valor. Lo espiritual es lo que le da valor a todo esto donde nos estamos moviendo. Porque hay gente seca espiritualmente y puede tener los mejores lugares o moverse en y no los disfruta. No lo disfruta. ¿Por qué? Porque está seco y porque está muerto espiritualmente. Porque no ve más allá de sus ojos, de su razonamiento, de su pensamiento. Por eso partimos de lo espiritual, que es lo que nos hace dimensionar todo esto tan agradable, tan grato. El que usted todavía esté con su familia, el que nosotros tengamos una congregación donde hay gente que se ama, donde realmente reconozcamos el amor de Dios. Eso hace mucha diferencia. Yo no le estoy hablando de una religión, no le estoy hablando de una secta, le estoy hablando de la esencia, de la naturaleza del ser humano. Cuando verdaderamente Dios viene y se muestra la vida de ese ser humano y cambia la perspectiva de ese ser humano. Yo hablo de ese Dios. Por eso es muy importante. El tema central de este campamento, ¿cuál fue? El valor de los principios. Ese es el tema central del campamento. El tema segundo, ¿cuál fue? ¿Ya se lo olvidó? El principio de la vida espiritual, ¿sí? Nos basamos en Juan 3, nuevo nacimiento, nacimiento espiritual. Ahora les voy a hablar el principio espiritual de la iglesia. No le quiero prometer, pero quiero como que esforzarme a no tardarme tanto, ¿no? Porque yo sé que el mar lo acabó, ¿sí? La alberca lo acabó, la comida lo acabó y ya ve cómo lo dejó. Entonces, no le quiero prometer, pero me voy a esforzar para no cansarlo tanto. Bueno, igual quiero ser indiscreto en algo. Nosotros estuvimos orando por cada una de las personas que iba a venir al campamento. Así es que no es casualidad que usted está aquí. Y le pedimos mucho a Dios, por las personas que iban a estar aquí, aún por las personas que no habían participado regularmente de un campamento. Por eso Dios tiene algo para ustedes, créanme. Dios tiene, o sea, no crea que vino, pues sí, vine y porque dan un buffet bien bueno. Sí, está bien. Pero Dios tiene algo para ustedes. Dios tiene algo para ustedes. Igualmente te digo, Dios hay personas que le han pedido a Dios que le conteste ciertas cosas de su vida. Oye, Señor, y esto, y oye, Señor, y esto. Y como parece que Dios no les contestara, yo te digo que te ha dado la respuesta, pero no lo has atendido. Pero yo te digo en esta tarde noche que Dios
tiene una respuesta para tu vida. Pero de ti depende si la tomas o la dejas. Dios tiene una respuesta para tu vida. De ti depende si tú la dejas o la tomas. Pero de que la tiene, la tiene. Tienes que poner atención a todo esto. El conocer el principio, el origen de algo, es importante y muy importante porque ese principio certifica, valida, le da certidumbre, le da validez de lo que se quiere conocer. Ejemplo, el origen de la humanidad, nosotros la podemos ver en Génesis. Y ahí viene, o sea, el principio de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros conozcamos ese principio? Es que nosotros sepamos de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Yo les digo, es como el acta de nacimiento de eso. Igualmente, el principio del pueblo judío, o sea, nos marca aquí la palabra, o sea, desde dónde comienza, cuál es su origen. ¿Y sabe cuál es su origen? ¿Sabe usted cuál es? ¿Desde dónde comienza? Desde Abraham. O sea, ahí haz de cuenta con un hijo, que su hijo fue Isaac, y ahí haz de cuenta comienza el origen, el principio del pueblo de la promesa, del pueblo de Dios. Ahí está registrado y eso certifica, o sea, de hecho, o sea, en historia universal, eso es lo que certifica al pueblo judío. Y ahí viene genealogía, generaciones, hasta llegar a la de Jesús. Y haz de cuenta, eso le da validez y certifica, sí es cierto. Nadie puede decir, no es cierto, ese pueblo, o sea, acaba de nacer, o como, o sea, los gringos, ¿no? Que, o sea, también se ven su origen, pero al final de cuentas es una mezcla de muchas cosas. Pero aquí la pureza de este pueblo judío, o sea, está validado y certificado por su origen, ¿sí? Por eso es muy, muy importante esto. Igualmente, usted tiene que saber su origen. Usted tiene un acta de nacimiento, ¿no? Y ahí está su origen. Y eso es lo que le da validez a usted como persona. Ahora usted lo demuestra con una credencial del INE, pero está respaldada con sus datos de su acta de nacimiento. Y eso a usted le certifica quién es, de dónde proviene, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos. Y haz de cuenta, ahí viene todo para atrás. Entonces el origen es muy, muy importante porque es lo que le da validez y certifica todo esto. Y en este caso lo que yo les voy a hablar, igualmente es importante conocer el principio y el origen de lo que es la iglesia. Pero de lo que es la iglesia de Dios, la iglesia divina, la iglesia espiritual. Yo no le estoy hablando de la iglesia católica, de la iglesia protestante, de la iglesia de los testigos, de la iglesia mormona, de la iglesia de los musulmanes. No le estoy hablando de la iglesia de Dios. Y aquí está su origen, y aquí está su principio, y aquí la iglesia de Dios tiene su certificado, tiene su principio y tiene su origen, y aquí está constatado. Usted no sé, o sea, puede pertenecer hasta a la iglesia cristiana de no sé cuál. Pues sí. Yo honestamente, o sea, pertenezco a una congregación que es la Buena Semilla, pero que pertenece a la iglesia de Dios. Pero si a mí me dicen, o sea, ¿a qué perteneces? A la iglesia de Dios. A mí me pueden llamar protestante, de tal denominación, de esto, del otro. A mí si me dicen, yo pertenezco a la iglesia de Dios por esto. Y ahorita le voy a decir, por esto. Yo le voy a hablar de la iglesia espiritual, de la iglesia divina, de la iglesia de Dios. Y aquí está consta de dónde nace y cuál es su origen esta iglesia. Es muy importante conocerlo porque conociendo su principio podemos conocer su misión, sus características, su identidad. Cuando se ignora o se desconoce este origen o este principio, puede tomar cualquier identidad,
perder su objetivo e identificarse como cualquier otra cosa. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica pierde este origen, este principio, ¡fum!, y toma un rumbo muy, muy distinto a lo que es esta iglesia. Porque aparentemente, o sea, esa iglesia dice, nace, no tiene de alguna manera algo en común con esta iglesia, porque toma otro rumbo. Y después nace la iglesia protestante de la iglesia católica. O sea, pero prácticamente protestaban de lo que los católicos estaban haciendo. Pero yo honestamente, ni esa, ni esta, ni esta, yo a la iglesia de Dios. ¿Sí? Ok, quiero comenzar con esto porque lo prometí algo y como que ya no se lo estoy cumpliendo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Todo comenzó aquí, todo comienza aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés es una fiesta que celebran los judíos. También se le llama la fiesta de las cosechas. Haz de cuenta donde se recoge todo. Entonces, es esa fiesta que tienen ellos. Estaban todos, dice, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está el origen, el inicio, el principio de la iglesia de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Aquí está registrado y este es su origen. Primeramente dice aquí la palabra de Dios que todos estaban unánimes juntos. Primeramente yo quiero ver a qué se refieren de que todos estaban unánimes juntos. ¿Quiénes eran las personas que estaban unánimes juntos? Si alguien lo sabe, ¿me lo puede decir? ¿Quiénes estaban unánimes juntos a lo que se está refiriendo el capítulo 2 de Hechos? Los discípulos, ¿sí? Los apóstoles de Jesús, ¿sí? Eran los discípulos, los apóstoles de Jesús, los discípulos de Cristo. Los que habían seguido a Cristo, los que habían creído en Cristo, estos eran los que estaban reunidos en el aposento alto, como dice aquí en Hechos 2, ¿sí? Estos eran los que estaban reunidos, a ellos se está refiriendo. Estaban reunidos juntos los apóstoles de Cristo, los discípulos de Cristo, a ellos se está refiriendo. Aquí viene un mandato de Jesús, por eso están aquí en este momento y en este lugar. Ellos están aquí por un mandato de Jesús, en este momento y en este lugar, ¿sí? El maestro les deja una recomendación a sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con esa cita? Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, por favor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta, Jesús les dice que este mandamiento, no una recomendación, este mandamiento. Después de la muerte y resurrección, había mucha incertidumbre, confusión y temor, y algunos discípulos que habían seguido a Jesús se preguntaban qué harían ya sin su maestro, sin su líder. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿Nos regresamos de donde estábamos? ¿Volvemos a nuestras labores? ¿Regresamos a nuestras ciudades? O sea, empezó preguntas, confusión, dudas. ¿Por qué? Porque su maestro ya se iba a retirar. Entonces viene este mandato y les dice Jesús, ¿sabes qué? No estén pensando cosas y no se muevan. No se muevan. Que esperaran dentro de no muchos días esto
Este mandato es un soporte para no desesperarse. Ellos no entendían lo que iba a pasar y lo que iba a hacer. Ellos no sabían todo esto, pero sin embargo obedecen ese mandato de Jesús. Por todo esto, Jesús lo único les dice, ¿sabes qué? No se vayan a sus lugares, no tengan duda, no tengan miedo, espérense aquí, esperen. La virtud de ellos es que obedecieron sin entender lo que vendrá. Ellos hicieron lo que les había dado Jesús, esperaron. A lo mejor dijeron, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues ya no está. Él prometió que iba a restaurar el reino de Israel, Pero su virtud es de ¿qué? Esperaron, ¿ok? Y obedecieron. Principio espiritual de la iglesia. Ya después de todo esto, que ahí esperan y están en esto que yo les leí del 1 al 3, viene el principio espiritual de la iglesia y lo que da origen y nacimiento a la iglesia de Dios. Dice, versículo 4, ¿y fueron todos qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Esta es la distinción de la iglesia de Dios de la iglesia de Cristo. A cualquier otra religión, a cualquier otra creencia, a cualquier otro dogma, ¿sí? A lo mejor, entre iglesias podemos tener la misma doctrina, la misma enseñanza o podemos empatar en ciertas creencias, pero eso no es suficiente para ser la iglesia de Dios. Pues creemos en esto, sí creemos en esto. También hacemos esto, pues hacemos esto. Pues también leemos esto, sí hace. No es suficiente. Aquí yo estoy hablando de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, que tiene una referencia muy especial y muy particular para que sea la iglesia de Dios y la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es? Que fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Dios, esa es la iglesia de Cristo. Dios no reconoce ninguna iglesia, le digo ninguna iglesia, que no tenga esta característica que sea de Él, porque sabe por quiénes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Usted sabe por quiénes fueron llenos del Espíritu Santo esas personas? ¿Por quiénes? Por el mismo Dios, por el mismo Dios. Por eso Él reconoce a esta iglesia como suya, porque Él mismo llena, bautiza, les da de su espíritu, y eso le hace como la iglesia legítima, la iglesia única de Dios, de Cristo. No la que lleva su enseñanza, no la que lleva su doctrina, no la que lleva esta forma, no la que repite esto, sino la que es llena del Espíritu Santo por el mismo Dios. Así es. Hay muchos, haz de cuenta, que pueden decir, es que yo pertenezco a la iglesia de Cristo porque cantamos. ¿Y eso qué? Es que yo pertenezco a la iglesia de Cristo porque todos llevamos Biblia. Y eso lo dudo que todos lleven Biblia. Es que yo soy de la iglesia de Cristo porque oigo muchos mensajes. No, eso no te da garantía en estar en reuniones así, que sea la iglesia de Dios legítima, la iglesia de Cristo, sino es la que Él le da de su espíritu, bautiza en espíritu, llena del Espíritu Santo a ese grupo de personas. Es su distinción y es su característica. ¿No lo cree? A mí no me crea. Yo le estoy diciendo el origen de la iglesia. Por eso, haz de cuenta, hay muchas personas como que no, ya he pasado tantos años y como que no me siento parte de. Y ya haz de cuenta, ya pasé 2, 3, 5, 10, 15, 20. Sí, te has pasado haciendo actividades. Pero si careces de este principio y de este origen, entonces se cuestiona esa parte. ¿Sí me entendió, no? No es por formas, no es por que empatemos en ciertas cosas, no es por doctrina,
No es porque repitamos Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ojo, igualmente no es porque en algún momento digas, yo confesé a Cristo y me reconocí mis pecados. No, yo estoy hablando de un principio espiritual muy fundamental, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que distingue a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, que fueron llenos del Espíritu Santo. No sé si queda claro. Y tiene que quedar claro. Yo le estoy hablando según la palabra de Dios. Aquí encontramos registrado el origen, el nacimiento de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que es la que distingue a esta iglesia, que nace, que tiene un principio, que tienen un origen espiritual. ¿Dado por quién? ¿Sí? Por Dios. Este principio espiritual. ¿Qué fue lo que esta iglesia? Iglesia es asamblea. Simplemente. Aquí hay una asamblea, es una iglesia. Eso es una iglesia. La gente ha deformado esta palabra porque piensa que una iglesia es donde hace ciertos actos religiosos. No. Iglesia es asamblea. Esto es iglesia. O sea, a otros que hagan otro tipo de reuniones así, es iglesia también, porque la palabra en sí es simple y sencillamente asamblea. ¿Qué es lo que hace a esta iglesia asamblea? Lo hace espiritual, sus actividades, su liturgia, su comportamiento. Ellos fueron bautizados, nacidos del Espíritu. Esto es lo que distingue a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Hechos 1, versículos 5 y 8, si alguien me puede apoyar, por favor. Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí. Fíjate, ahorita que estaba leyendo este versículo, muchos, le tienen miedo a bautizarse y porque ellos piensan, no, es que, cumplir los mandatos de Dios está pero bien difícil. Y sí están bien difíciles para usted y para mí. Pero ¿sabes para quién no es difícil cumplir esos mandatos? Para el Espíritu de Dios que mora en el creyente. Por eso dice la palabra, y recibiréis poder. Cuando realmente alguien tiene el Espíritu Santo, no se le complica la vida espiritual ni la vida cristiana, porque quien cumple esos mandatos en la vida del cristiano, ¿sabe quién es? ¿Quién? El Espíritu de Dios. No les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes van a cumplir estos mandamientos, estos mandatos, esta misión, aunque sangren. No les está diciendo eso. Él les está proporcionando de su Espíritu Santo realmente para que cumplan la misión y el propósito que Dios deja a la iglesia. Por eso, de cuenta, yo digo, en algún momento, pues sí me pasó a mí como usted. No, pues es que ahora voy a tener que hacer esto y ahora dejar mi ambiente, dejar mis cuates y dejar. Pero eso no, a mí se me va a complicar a mí. Pero yo no sabía que el Espíritu de Dios que mora en mí me iba a liberar de todo eso y me iba realmente a dar poder y autoridad para hacer lo que yo no puedo hacer. Cambia la cosa, ¿no? ¿Ya se le quitó el miedo? No, pero sigo teniendo miedo. Bueno. La iglesia de Cristo y la iglesia de Dios tiene una distinción, es que es una iglesia espiritual. ¿Sí? No es una iglesia que recoge niñas de la calle, no es una iglesia que vas de cuenta por ciertas causas sociales, tiene causas espirituales. Es una iglesia espiritual. Para eso, haz de cuenta, es dotada espiritualmente para poder realizar esta misión espiritual. ¿Alguien me puede apoyar con una cita y otra persona con otra cita? Ageo 1:14, por favor.
y Juan 4, 23, 24. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Dice, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Dios, de los ejércitos de Dios. ¿Quién despertó este espíritu? Dios. Para trabajar en la casa espiritual, o sea, Dios es el que despierta esto. En lo muy personal, otra vez yo te digo, yo no puedo realizar esta obra porque no tengo la capacidad, la habilidad, no tengo las dimensiones de esto. Pero ¿quién tiene realmente la capacidad y la dimensión de todo esto? El Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios. Entonces dice, Él despierta su espíritu y ellos tienen la capacidad de trabajar en esta obra espiritual. Por eso, en lo muy personal, yo confío de esta obra porque no es mi obra, porque yo no puedo convencer a nadie. Porque haz de cuenta, yo no puedo decir, cambia esto, haz esto. Yo no tengo esa capacidad. Si ni de mi propia vida yo lo puedo tener. Si yo lo que tengo es porque el Espíritu de Dios lo ha hecho en mi vida y lo reconozco fielmente. Por ejemplo, lo que Dios va a hacer en las vidas de algunas personas de las que están aquí, yo no voy a decir, no, es que si no me aplico, no las cambio. Estaría mal. Y muy mal. Por eso mi confianza es que, ¿sabes quién va a hacer esa obra maravillosa y preciosa y que ya comenzó desde antes de que llegaras aquí? El Espíritu de Dios. Él ya sabe realmente tu gran necesidad. Él sabe que has demandado y has pedido, dices, quiero algo nuevo, y quiero algo nuevo, y quiero algo nuevo. Yo no lo sabía. Ni sé a qué grado y a qué dimensión es tu necesidad. Pero sabes que el Espíritu de Dios sí sabe cuál es tu necesidad. Y sabes cuál es tu clamor. Y sabe cuál es tu lucha. Y sabes cuál es tu confrontación. El Espíritu de Dios. Y si tú atiendes a su voz, realmente tú vas a saber y vas a recibir la respuesta que tanto has buscado y tanto has esperado. Él va a hacer esa obra. Yo honestamente por eso yo no me comprometo, ni me comprometí, ni me comprometeré. Si usted viene al campamento, lo vamos a hacer parar de sufrir. Yo no puedo darle esas promesas. Yo no le puedo dar esas promesas. Ni su marido va a cambiar. Quisiera darle esa promesa a mi mujer. Ni sus hijos van a ser bien portados. No les puedo dar esa promesa. Les mentiría. Pero sabes, realmente el que puede hacer esa obra en la vida de una persona es el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia de esto. Juan 4, 23 y 24, por favor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Quiénes son las únicas personas que pueden adorar al Dios que es espíritu? ¿Perdón? Esto está bien, pero como oí varias voces, ¿quién? Ahora ya no quiere hablar. ¿Quién? Los que tienen al Espíritu de Dios. A la iglesia que le ha dotado de su Espíritu. No a las que se saben los 10 mandamientos o las que celebran la Semana Santa o los que salen con sus ramos. No. A los que Dios les ha dado son los que realmente pueden adorar, pueden conocer, pueden saber, a los que tienen al Espíritu de Dios. Por eso yo le estoy hablando de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo,
no liturgias, no formas, no, o sea, actividades, no, o sea, esto no nos hace, o sea, iglesia de Dios. Iglesia de Dios es la que tiene al Espíritu de Dios, ¿ok? Para que usted lo sepa. Yo quiero terminar y dice aquí que comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, según del versículo 4 al 11 de Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 11 dice, y cretenses árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas, ¿qué dice? Las maravillas de Dios. Dios en ese momento a los que estaban reunidos ahí les otorgó otra lengua, otro idioma, con la cual, dice, alababan y glorificaban a Dios. Esto es una bendición, el hablar en lenguas, se los digo muchachos. Es una bendición. Con este idioma que Dios da, que muchos hemos experimentado, es como podemos alabar y glorificar a Dios en una forma espiritual. ¿Sí? Y Dios, haz de cuenta, se lo da al que realmente lo quiere recibir, al que tenga ese deseo y ese anhelo. ¿Sí? Hay gente que lo ha recibido, lo hemos recibido. Yo lo tomo como una bendición muy diferente, lo que viene de Dios. Igualmente, o sea, no solamente a las personas que se han bautizado en agua, sino que en esta noche nosotros vamos a hacer esto, que el que hace esta obra, nosotros dijimos, Dios es Jesucristo, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es el que hace esta obra. ¿Sí? Es el comienzo de un principio de vida espiritual. Muchos, o sea, lo obtuvimos y es lo que realmente cambió nuestras vidas. Termino con esto. Quiero darle mi testimonio de cómo fue en esto, en lo muy personal. O sea, yo le digo todo esto que le comentaba de esta gran necesidad como seres humanos tenemos, porque esa gran necesidad yo la tuve. Yo tenía como 17, 18 años y ya mi vida ya estaba muy fastidiada, o sea, según yo. Estaba pero muy, muy fastidiada, ¿no? Ya no le encontraba razón, no le encontraba destino. Quería algo diferente y yo se lo pedía a Dios, se lo pedía a Dios, se lo pedía a Dios sin buscarlo, sin creerlo, sin realmente saber lo que era Dios, pero yo quería algo diferente. En todo eso pues yo me enredé en muchísimas cosas muy desagradables, muy, muy feas, o sea, que no vale la pena comentar ni decir. Pero yo voy al punto de esta gran necesidad que en lo muy personal yo tenía. Cuando pues viene, o sea, una invitación precisamente a un retiro espiritual, algo como más o menos esto, pero muy diferente, no era Acapulco, no era, pues fue otro lugar. Yo tenía esa gran necesidad y esa esperanza de recibir algo diferente. Cuando llega precisamente, y era una noche, y empiezan a dar un mensaje, y yo esperaba que en esa noche iba a pasar algo. Y yo estaba como esperando eso, pero no pasó nada. Esa noche no pasó nada. Yo sí me desanimé, o sea, como que en ese momento dije, mejor me regreso, porque creo que no está lo que yo quería. Igualmente, o sea, yo a la religión no quise porque yo sabía que era la religión y dije, no, yo meterme a religión, no, o sea, simple y sencillamente no. Cuando haz de cuenta, pues, a final de cuentas yo me quedé en ese tiempo ahí. Al otro día, en la mañana, otra vez, pues desayunábamos y era una sala de una casa, ni siquiera un auditorio, era una sala de una casa. Yo creo que habíamos como unas 30 personas en una sala de una casa y empieza la persona que gracias a Dios ni me acuerdo quién compartió, pero yo seguía con esta necesidad y esperando algo, tratando de esperar algo, que viniera algo. Y ya se cuenta cuando el predicador estaba hablando y él empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo y él hablaba de
correrán como ríos de agua viva en tu ser. Dice, correrán como ríos de agua. Yo honestamente no entendía nada de lo que estaba hablando. Yo solamente se me quedó mucho esto de correrán como ríos de agua viva en tu ser. Como ríos de agua, eso viene en Juan. Y hace cuenta, él hace un llamado. Y honestamente, mi personalidad siempre fue muy introvertida, muy seca, muy... Si ahorita me ve así, era peor. Entonces, hace cuenta en esto, o sea, cuando él hace el llamado, más mi necesidad que mi personalidad va y busca eso. Entonces yo atiendo a ese llamado y ese predicador empieza a orar por mí y él me decía esto, o sea que en el nombre de Jesucristo me bautizaba en espíritu. Yo honestamente no entendía nada, pero lo que sí, haz de cuenta, empecé a vivir eso que él estaba comentando. Y correrán ríos de agua viva. Entonces yo lo sentía así. O sea, yo sentía de cuenta como ríos de agua viva en mi ser, algo así que no se lo puedo explicar, pero algo, haz de cuenta, se movía dentro de mí como ríos de agua vivo. Ya después pude entender eso que él estaba predicando, pero por la experiencia que yo tuve en ese momento. Correrán, que esa es una promesa de Cristo cuando viene el Espíritu de Dios a la vida de una persona. ¿Te das de cuenta? Acabando eso, o sea, literalmente en ese momento, ay, mi vida fue otra. Lo que no me gustaba hacer, lo empecé a hacer por un amor, por un gusto. ¿Te das de cuenta? Me sentía tan libre, tan especial, tan diferente, que vino lo que yo estaba esperando. Vino, haz de cuenta, la respuesta que yo estaba buscando. Vino, haz de cuenta, que hasta la fecha yo no me olvido de este principio. Yo no me olvido de este origen porque es lo que me hizo nacer espiritualmente. En ese momento yo desconocía ni entendía muchas cosas, solamente la experiencia que yo estaba viviendo y pasando. Eso era mi referencia. Yo no entendía sino solamente mi experiencia. Cuando haz de cuenta, y se lo digo ya cuando íbamos de regreso a la Ciudad de México, que todavía era Distrito Federal, yo tenía un miedo muy fuerte y yo decía, es que esto se va a acabar, esto se va a acabar, esto se va a acabar. O sea, sí sentí algo muy padre, o sea, algo indescriptible, el amor de Dios y todo esto que le estoy diciendo, pero esto se va a acabar. Date cuenta cuando yo llego a la ciudad y vuelvo a mi realidad, a mi casa y todo eso, gracias a Dios ya no se acabó. Al contrario, se hizo más fuerte. La verdad, o sea, empezó a haber muchos cambios en mi vida, sobre todo en mi casa, y ahí díganles en mi casa si no fue así. O sea, muchos cambios en mi vida, que precisamente lo que yo no hubiera podido hacer o lo que yo no iba a lograr hacer, ¿sabes quién lo hizo? El Espíritu de Dios que empezó a morar en mí. Él me dio el deseo de empezar a buscar en su palabra. No, yo, haz de cuenta esto, me aburría muchísimo porque ni le entendía. A mí el libro me gustaba, pero ya su contenido no me gustaba porque ya desde las letritas, ya desde eso dije, no, ¿cuándo lo voy a terminar esto? Pero haz de cuenta cuando el Espíritu de Dios me empezó a llevar, o sea, algo impresionante, algo increíble, le empecé a entender a lo que nunca en mi vida le entendí. Es lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso yo a las personas igual que tienen ese miedo de dar ese paso, no se preocupen. Ustedes no van a hacer esa obra. Quien lo va a hacer es el Espíritu de Dios que more en ustedes. Yo no tuve que esforzarme a cambiar de conducta porque el Espíritu de Dios me hizo cambiar de conducta. Yo no tuve que esforzarme a dejar ciertos hábitos porque el Espíritu de Dios me liberó de ciertos hábitos. Yo no me esforcé ni me hace cuenta, me desgarré las vestiduras en empezar a hacer algo diferente porque el Espíritu de Dios me llevó a eso. Es la diferencia de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, a cualquier tipo de religión, aunque sea cristiana. Yo les hablo de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, no de ningún tipo de religión, ninguno. Porque ahora les digo, hay
muchas religiones, muchísimas religiones que les prometen llegar a Dios. El único que puede llegar realmente a conocer a Dios, como lo vimos en Juan, es el Espíritu de Dios. Esa es la iglesia autorizada, certificada, la que tiene su Espíritu. Aún aunque se diga cristiana, iglesia cristiana tal, si no tiene esta característica, aunque se llame el buen pastor o el camino y la vida, aunque se llame lo que se llame, si no tiene esta característica, podrá llamarse como se llamará, pero tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. A lo mejor si tú crees que estás en la iglesia de Dios porque tienen cantos, créeme que yo veo que hay gente que se aburre con los cantos, aún dentro de la misma iglesia cristiana. O porque tiene un mensaje, no es suficiente. Tiene que tener esta característica, y ya yo le dije cuál es el origen, el principio espiritual de la iglesia de Dios. Póngase de pie, por favor. Me esforcé.